tranza, banda? Bienvenidos al podcast perdido y esta semana les traemos la segunda parte de la revista El Alarma. Sí, señor. El episodio anterior, así como los demás capítulos, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, activar la campanita y la neta eso nos ayudaría un buen. Si quieres saber de qué va este proyecto, los invitamos a que nos sigan en TikTok, donde subimos material exclusivo para TikTok y los fragmentos más interesantes o que consideramos más interesantes del capítulo para que se lo avienten ahí también. En el capítulo anterior hablamos sobre el origen de la revista, sobre sus editores, sobre lo que Sus había, creadores. sus creadores, las repercusiones que tuvo en la sociedad mexicana esta chingada revista, ¿no? Y en esta ocasión vamos a adentrarnos un poquito más a las historias de la alarma, ¿no? A aquellas que la hicieron populares, mencionamos unas cuantas en el capítulo anterior. Y yo creo que esta vez hay que adentrarnos más en la revista, ¿no? Hay que irnos un poquillo más a fondo a los temas. Digo, tal vez varios que mencionemos van a tener su capítulo completo, pero ahorita vamos a hacer un resumen, ¿no? ¿Con cuál quieres empezar? Bueno, yo te voy a hablar del número que generó el primer boom de la revista y en el episodio anterior lo vimos un poco, Ujú. ¿no? Es el reportaje de las Poquianchis. Ajá, las señoras. Ajá. El 25 de enero de 1964 salía a la venta el número 39 de la revista. La nota principal relataba la historia de 4 hermanas que regenteaban un prostíbulo en San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Jesús Sánchez Hermosillo fue el fotoreportero que Carlos Samayoa, que era el dueño de la revista La Alarma, Ajá, el primer. comisionó para que cubriera el caso. Y este cabrón se aventó 8 meses ahí en San Francisco del Rincón investigando todo este caso y dándole seguimiento. El cabrón dio seguimiento al juicio, llevando la revista de publicar 140,000 ejemplares a llegar al 500,000 de ejemplares vendidos. Bueno, ese fue el primer boom de la revista, ¿no? Ahí ya fue cuando se catapultaron y eso ya lo hablamos, pero en sí, ¿qué pasó? Ahora nos vamos a adentrar un poco al caso, Ajá. ¿no? Estas rucas eran Delfina, María Luisa, María de Jesús y María del Carmen, pero a María del Carmen no la contamos tanto porque ella murió en el transcurso de esta situación, ¿no? Digamos que no estuvo tan involucrada, pues murió, Sí. ¿no? Delfina era la mayor y era la líder de todo este pedo. Se casó con un cabrón apodado El Gato a finales de 1938. Ya junto con este cabrón abrieron un congal, una cantina en Jalisco, pero como el gato era bien pedote, Ujú. pues se chupó las ganancias y terminó llevando a la quiebra el negocio. Maldita sea. No, de por sí ellas venían eran las hermanas González Valenzuela. Ajá. Ellas venían de un entorno familiar muy complicado. De un entorno familiar de México de 1938, Sí, de güey, a época punto. porfirista, ¿no? Ajá. Bueno, Delfina, ya cuando este cabrón manda la chingada al negocio, que lo hace quebrar, Delfina lo manda a la chingada y se regresa con sus carnalas. Regresa a vivir con sus carnalas. Unos años después, las hermanas reciben una pequeña herencia. Y con esa herencia, Delfina las convenció de abrir un burdel en El Salto, ahí mismo en Jalisco. Ujú. Como ya conocía el negocio y las mañas de las autoridades, en ese congal había prostitución avalada por ellos mismos. Todo este desmadre duró 10 años, hasta que una bronca en el lugar obligó a una bronca entre borrachos, en el que acabó uno de esos cabrones muerto, obligó a las autoridades a cerrar Congal. ese lugar, ¿no? En 1954, Delfina y sus hermanas se van a Lagos de Moreno, Jalisco, donde abren el Guadalajara de noche. Ya. Este es un congal que abren de manera temporal dentro de las instalaciones de la Feria de Lagos de Moreno, Ajá. ¿no? Ahí convencieron al alcalde de darle los permisos de operación a cambio de favores sexuales. Ah, ya, o sea, te doy chance de que te quedes, pero presta las muchachonas, ¿no? Así es, así Ay, es, no manches. ¿no? Y todo esto lo narran las Poquianchis en el Alarma y a diferentes medios como la prensa, pero vamos, todo esto es información que viene en la revista El Alarma. Ok, pues es que. Estas rucas daban dinero y favores sexuales a los policías, militares, jueces, políticos para operar sin pedos. Incluso el encargado de salud pública de Jalisco les dio tarjetas de control sanitario falsas para que las chicas pasaran como sanas y limpias. Ay, no. Sí, güey, o sea, definitivamente pinches prácticas de México, pero al 100%, güey. Pero ¿por qué eran las poquianchis, güey? En sí, yo no sé. Ellas cuando llegan a San Francisco del Rincón conocen a un cabrón que era un médico, era un oculista, Ujú. ¿no?
Y a ese cabrón le decían el Poquianchi, era un homosexual amanerado y de esos cabulillas, ¿no? Entonces, por eso a las chicas, a estas mujeres, se les denominó las Poquianchis, porque eran las que estaban operando el bar del Poquianchis. Ah, ya, o sea, es como que le salpicó el apodo Ah, del sí, dueño, ¿no? así es. Oh, ya, ya. Ah, bueno, pensé que era otra cosa. Las Poquianchis tenían gente que reclutaba chamacas de 12 a 15 años en pueblos jodidos de toda la República. O sea, era un antecesor del clan Trevi Andrade, Así, básicamente. básicamente. No No todo manches. esto era en el occidente de la República. Ajá. Todas ellas eran reclutadas para trabajar con la promesa de una mejor vida. Ay, O sea, obviamente, como siempre, como el clan Trevi Andrade. ya en el burdel, las hermanas González Valenzuela, con ayuda de varios cabrones que las ayudaban a reclutar y a mantener a raya a las chicas, las desnudaban y revisaban para ver si ya estaban aptas para chingarle. Ya te imaginarás a qué me refiero. Ajá, obviamente, para convertirlas en trabajadoras sexuales, ¿no? Así es. Como el clan Trevi Andrade, ay, demonios, los paralelismos siguen y siguen y siguen, güey. ¿No? Y si no estaban listas o lloraban, pues las madreaban o incluso les daban Les cuello. daban cuello, ¿no? Sí, obviamente. A los clientes cochinotes les fascinaba lo que veían, por eso el negocio prosperó. Por eso y porque pues nada más les daban de tragar tortillas y frijoles. Bueno, si consideramos que ese era la pirámide nutrimental de México de aquel entonces, pues digamos que comían como normalmente, ¿no? Ajá. Cuando las morras ya estaban viejas, a eso de los 25 años, A los 25 años ya se ya se consideraban consideraban viejas, güey. viejas. Bueno, era un burdel, era básicamente un burdel de pederastas, güey. Efectivamente. Como el clan Trevi. No voy a soltar el tema, güey. Bueno, cuando las morras ya estaban viejas, a eso de los 25 años, un cabrón llamado Salvador Estrada Bocanegra, al que apodaban el Verdugo, ¿Por qué será, güey? El ¿Qué hacía ese verdugo. señor? ¿Qué hacía, y el güey? capitán del ejército, un culero llamado Hermenegildo Zúñiga Maldonado, conocido como el capitán Águila Negra, Ay, tenía bueno, su sí. apodo mamón y todo, Ujú. que también fue amante de Delfina, las llevaba al rancho San Ángel en la Purísima del Rincón, Guanajuato, y ahí las mataban de formas horribles. Ay, maldita sea, sí. Las enterraban vivas, las quemaban, las aventaban de la azotea, cabrón, para que se murieran Para que del El madrazo, madre. o simplemente las golpeaban en la cabeza con palas y picos. Hijos de, es que a fin de cuentas militares, güey. Hijos Estamos de acuerdo, güey. unos hijos de la chingada. El mismo destino tenían las chicas que se embarazaban o se enfermaban, y los bebés que llegaban a nacer terminaban igual. Y las culeras también practicaban abortos, a pesar de ser católicas, los ojetes. Bueno, a final de cuentas eso va mucho va muy de la mano con cierta ideología católica que es esconder errores. Así es, así es. Una de las pocas morras que no solo se salvó, sino que también se unió a este clan fue Esther Muñoz, la Picochulo. Es que los apodos están geniales, güey. Al principio, para salvar su vida, torturaba y ejecutaba otras morras. Ya después le agarró el gusto a este pedo y se volvió la mano derecha de Delfina. No manches. Es que, ¿no crees que haya sido un poco un instinto de supervivencia? Al O sea, principio. llega y ve lo que le están haciendo a las demás y dice, ¿y cómo le hago yo para que no me hagan lo mismo? Pues me uno a estas pinches locas, ¿no? Pero ya después le agarró el gusto. Igual que en el clan Teoría Andrade, Igual que, uy, maldita sea. ¿no? Deberíamos dedicar un capítulo completo en el que describamos los paralelismos entre el clan Trevi Andrade y las Las Poquianchis, güey. Poquianchis, sí. El alarma las llegó a acusar de ser satánicas y que incluso hacían sacrificios. Hacían pentagramas con veladoras negras. Además decían que sacrificaban gallos negros y se embarraban la sangre en todo el cuerpo para tener la protección del diablo. También llegaron a decir en el alarma que estas chicas vendían la carne de las prostitutas en el mercado a 3 pesos el kilo. Pero eso sí ya es es como que cierta mamada, ¿no? Sí, eso ya fue exageración. Ujú, sí, Eso ya fue porque parte. porque al final de cuentas estas mujeres eran católicas, güey. Y sí lo eran, güey. Así es. A pesar de toda su depravación, lo eran. Entonces, Sí, sí, nah, sí. güey. Vestían velo, vestían de negro y velo porque un pariente suyo, uno de los hijos de Delfina, murió años atrás y mantenían el luto, incluso cuando las capturaron. Por eso siempre estaban vestidas de negro y traían su velo. Yo creo que por eso de ahí viene el mito de que eran satánicas y todo el Así pedo. Pero en realidad nada más andaban de luto, ¿no? Se les murió un pinche pariente Así ahí. es, el teporingo. Era Se, el hijo se de. les murió el teporingo por andar de teporocho. Sí, así se murió. Así le decían al hijo de Delfina, al que se murió. Es en 1964 cuando se les cae el teatrito.
Una de las muchachas recién reclutadas, llamada Catalina Ortega, logró escaparse y denunció todo este pedo en la Comandancia de Policía Judicial de León, Guanajuato. Las autoridades al principio se hicieron pendejas, pues ya sabes, ¿no? Como es la maldita costumbre, güey. Porque estaban coludidas con las poquianchis. Ah, es cierto, ¿no? Sí, sí, obviamente, güey, sí. Sí, era obvio. Pero ante la insistencia de la víctima, así como de los familiares, se lanzaron al prostíbulo donde detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa, la que apodaban la piernuda, logró escapar, aunque después también la atraparon. Ok, me parece que una sí se Era, perdió, ¿no? no, te digo que eran 4 hermanas, pero una de ellas se murió de cáncer en el transcurso de toda esta situación. Ok. Entonces quedaba Delfina, María del Carmen y María Luisa. María Luisa, que era la piernuda, es a la que después logró escapar, pero de todos modos capturaron. Ok. Una vez terminado el juicio, a Delfina le dieron 40 años de prisión, pero murió en 1968 de un cubetazo de cemento en la cárcel. ¿Pero que la justiciaron? Así, tómale. No, estaban haciendo unas reparaciones en el reclusorio y a un albañil se le cayó una cubeta con cemento, le cayó en la cabeza y la mató. Ay. No la mató al instante, todavía sufrió como, ¿Ah, sí sufrió? como 2 meses. Ah, qué rifado. Pero murió de un pinche Pero cubetazo. de un cubetazo, no de un pasón de cemento. Como Rodrigo González. Como Rodrigo González. María Luisa la Piernuda murió en 1984 de cáncer hepático en el bote. En el bote, qué bueno que murió en el bote. María de Jesús logró alcanzar la libertad y murió de vieja en los 90. Pero es la que te digo, es que sí, yo sabía de una que nada más estuvo en la cárcel y salió y ya, güey, o sea que no, nunca... ella, pues digamos que cumplió su tiempo y salió y ya después desapareció del ojo público. Obviamente, güey, la iban a linchar. De hecho, en el Alarma, en una parte de la revista del Alarma decía, todos contra estas mujeres o algo así. Bueno, Línchenlas y todo. ajá, Sí. incitaban a que la banda se pasara de lanza y pues hubiera estado chido, pero bueno, no, no sé. Es algo de ese salvajismo que traemos dentro y que me hace pensar, pues, ¿cómo no las lincharon estas hijas de la chingada? Pues, no pero por tan lejos. pero por otro lado, pues tampoco eso funciona, ¿no, güey? Pero bueno, ajá. Y pues a grandes rasgos, este fue el caso de las poquianchis. Sí, güey, está. Es que, bueno, estuvo bien, güey. Es un buen resumen, güey, y está chido. Pero es que no mames, güey, mira, la gente se puede preguntar, ¿cómo demonios le haces para estar impune 10 años, güey? Pero si tenemos en cuenta que todo este tiempo estuvieron coludidas con las autoridades. Pues ya si te pones a pensar en eso, ahora la pregunta cambia y es, ¿por qué tan solo duraron 10 años? Y no duraron más, ¿no, güey? Como hay cabrones que llevan años y años y años y años haciendo chingaderas y nunca los atoran, güey. Hay familias enteras que viven de hacer puras chingaderas y nadie los atora, güey. Sí, está bien cabrón, güey. Esas pinches historias del México que sí dices, ay, güey, sí duelen, güey. Pero bueno, yo te traigo otra, ¿no? Otro de los temas de la alarma que me gusta mucho. Como yo lo dije, me parece que en el Alarma, en el primer capítulo yo dije que yo soy fan de los fanzines, ¿no? Y me gusta el rock and roll y todo ese tipo de pedos, güey. Me gusta todo ese pedo. Entonces yo traigo la épica portada del Alarma, del número 439 del 29 de septiembre de 1971. Ah, ¿viste, güey? Que es la revista de Avándaro, güey. Esa madre que le costó la estigmatización del rock al México, güey. Deberíamos de dedicarle un capítulo completo a la prohibición y después al regreso del rock en México. Es un tema bien interesante, güey. Está muy chido. Bueno, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Bueno, llevado a cabo el 11 y 12 de septiembre de 1971, el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro surge de la iniciativa de Luis de Llano, güey. ¿Cómo se llama? Del Carnal de las Estrellas. El Carnal de las Estrellas, ya andaba ahí, fíjate. Sí, bueno, es que esos güeyes desde toda la vida, güey, ¿no? Bueno, obviamente, al ser morros privilegiados, pues puedes estar echando desmadre en un México precario, güey. Ay, se me salió lo chairo. No, bueno, este cuate ya era ejecutivo de Telesistemas Mexicanos, que hoy es Televisa, ¿no? Y Justino Compeán, ese güey tiene que ver con el fútbol, creo, ¿no? Es uno de los máximos referentes del fútbol mexicano. Ese ojete fue el que trajo el Mundial a México en el 86. Sí, hay que dedicarle un capítulo al Mundial del 86 porque está plagado de cosas bien rifadas y bien cagadas. Bueno, uno de los máximos referentes del fútbol mexicano, entonces es Justino Compeán, ¿no? A mí me brincaba ese nombre, pero no me gusta el fucho, güey. ¿No? Otro de los involucrados era Waldo Tena, de los Rebeldes del Rock, ¿no? Que también debemos dedicarle un pinche capítulo a rock porque yo siento que en México no hay rock clásico, güey, porque todo el rock clásico, güey, fueron covers que hacían del gabacho y eso no es rock.
Pero bueno, ya. Esto se le dedicamos a otro, ¿no? Y este cuate era el que cantaba, En esa banda era donde cantaba Johnny Laboriel, ¿no? exactamente, ajá, sí, 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 era sí. el que, o sea, este güey, ¿cómo se llama? Waldo Waldo Tena, Tena, era de los Rebeldes del Rock y sí, ahí cantaba Johnny Laboriel, Johnny ¿no? Me Laboriel, parece, así. ajá. Bueno, esos años el PRI le dio una imagen positiva a México al mundo, organizando las Olimpiadas, ¿no? También el Mundial. Y el Mundial del 68, no, las Olimpiadas del El, 68 y el Mundial del 70, ¿no? Me así es. parece, ajá. Bueno, pero también se pasaron de riata con el halconazo, que merece un capítulo, y el desmadre de Tlatelolco, que merece un enorme capítulo. Sí. Bueno, en esos años, los hipitecas, como les puso el culero de Enrique Marroquí, Enrique Marroquín era un cura. ¿ah, sí? Era un cura no me acuerdo, de una iglesia me parece que era obispo del Estado de México. Ok, bueno, un bastardo. Crearon el movimiento cultural llamado La Onda, ¿no? Que abarcó diferentes disciplinas hasta llegar a la música. Fue en un principio todo lo de la onda Ujú. fue utilizado de una manera despectiva para hablar de diversos escritores, de hablar de personalidades que tenían que ver con la escritura, el cine y la música. Ajá. Sí, bueno, Pero era así como de manera despectiva, ajá. como que del barrio, como que para el jodido. Sí, 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 porque los chavos rockers de aquel entonces era como se identificaban, somos chavos de la onda. Hasta el Tri tiene una rola, bueno, el Tri Soul See My Ajá, Mind, ajá. yo soy un chavo de onda y me late el rock and Y roll, me güey. pasa el rock Y and me pasa el roll. rock and roll. Bueno, era una palabra muy utilizada entre acá, entre la banda, entre la chaviza. Y entonces estos cuates, como obviamente, güey, son conservadores y estas pinche gente muy, muy cerrada, güey, pues, utilizaron terminó la onda para usarlo de manera despectiva, Así ¿no? es. Bueno, también en esa época fue cuando inició la prohibición del rock mexicano. Porque, bueno, para todos los amigos que nos escuchan de parte de Latinoamérica, en México hubo una larga temporada, unos 20 años, en donde en México básicamente estuvo prohibido el rock. Se cancelaron conciertos, los toquines se tenían que hacerse muy clandestinos, y bueno, eso ya lo dedicamos para un capítulo aparte, ¿no? Pero bueno, en México se prohibió el rock durante muchos años. En esta parte, pues también se bloqueó a personalidades como Alfredo Elías Calles, que era un promotor musical, y deportando a artistas extranjeros de la época, ¿no? Estamos hablando también de la anécdota de los Doors en Los Pinos, güey, y de otras cosas que van a ir dentro del capítulo de la prohibición del rock en México, ¿no, güey? Alfredo Elías Calles Ajá. era, me parece que el hijo del expresidente. Entonces, utilizando todos los contactos que tenía su papá, Él era el que traía a los es como artistas a traía a México. los artistas, pero a su vez, Luis Echeverría y Díaz Ordaz estaban utilizando todo el aparato gubernamental para atacar a Alfredo Elías Calles. Sí, 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 sí. Y ya después fue cuando empezaron a venir, pero nada más para tocar para hijos de presidentes, güey. Que fue cuando vinieron los Doors, güey, a tocar ahí en una pinche fiesta privada. Sí hubo un toquín de los Doors en México, pero Sí. estuvo, bueno, eso ya lo dejamos. Está bien chido ese tema, pero bueno. También en otros países como Colombia, Argentina, Chile, incluso Inglaterra empezaron a tener sus propios festivales. Estados Unidos tuvo su festival, que era el Festival de Woodstock, que fue años antes, ¿no? Así, un De par de hecho, me, años antes. me parece que a raíz de ahí, estos cabronas toman la idea para hacer el festival de rock y ruedas de Avándaro, ¿no? No, estamos divagando, ¿no? Originalmente, el festival solo iba a contar con la participación de la Revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Y con Javier Y Batis. de Javier Batis. Que Javier Batis, ese para que veas, yo sí considero que el verdadero rock clásico en México inicia con Javier Batis, güey. Javier Batis cae gordo, porque en todas las entrevistas es muy soflamero. Pero pues la verdad es que yo sí considero que el rock clásico. Pero ese ya es otro capítulo. Y es como inició el rock en Estados Unidos. Sí, sí, sí. A final de cuentas, Javier Batis estaba robando el blues que escuchaba en la frontera. Ah, Porque es exactamente. cabrón es de Mira, Tijuana. así como el rock nació en Estados Unidos de blancos robándose música negra, pues en México inició con un chicano robándose música negra, ¿no? Pero bueno, así como una carrera automovilística de 122 pilotos, me parece. Sí, para el O sea, iba a siguiente ser un día. derby completamente, ¿no? El 11 iba a ser el toquín con estas dos únicas bandas, y el 12 iba a ser la carrera con este pinche derby de 122 competidores, básicamente, Así ¿no? es. Sin embargo, los primeros cancelaron
y la carrera fue cancelada porque el sábado 11 llegó un chingo de banda. Desde el viernes 10 ya empezó a llegar toda Ajá. la... Por eso se cancela la carrera, porque pues, es que ya no había lugar Ya no había lugar para los carros. para los coches, güey, ya no. Ajá. Incluso Batis dijo ya después que quiso ir, pero no pudo llegar. O sea, aunque el festival iba a ser con la revolución de Emiliano Zapata y Javier Batis, en realidad Javier Batis no Sí, tocó. Javier Batis declinó la oferta de presentarse en el festival porque supuestamente tenía otra presentación en la Ciudad de México, en Toluca, no recuerdo. Y ya cuando escuchó en la transmisión de radio cómo se estaba llevando el evento, él dijo, ¿sabes qué? Me voy a lanzar para ver si todavía me puedo presentar. Pero el desmadre que se acumuló ahí camino a Valle de Bravo impidió que este güey llegara. Sí, no, ya no llegó, güey. Incluso están las imágenes de Telesistemas Mexicanos, de cómo va llegando toda la gente y cómo es un completo desmadre, ¿no? Pero bueno, vámonos a una de las partes que menciona la alarma de todo este desmadre ahí, ¿no, güey? Y yo creo que la que más escandalizó a la alarma fue la de la encuerada de Avándaro. Que ¿No? incluso en la misma portada dice, ¿no? Encueradera, marihuanista. Ajá, pero fíjate, algo escandaloso, güey, ahorita. En su momento yo creo que no tanto, pero por no sé, güey, esa otra moral que había en México, güey, pero la chica después se descubrió que era menor de edad, güey. Muy cabrón, güey. Bueno, resulta que esa morra se subió a un camión de mudanza y comenzó a desnudarse, güey, ¿no? Incluso Elena Poniatowska fue la que la llamó así, ¿no? La encuerada de Avándaro, ¿no? Sí, También sí. Elenita Poniatowska, muy pinche mocha, güey. Ay, bueno. El alarma la nombró Macrina. Macrina dentro de la revista, dentro del spin-off de La Alarma, Ajá. llamado Casos de Alarma, Aquí ahorita hablamos de ese. Ajá. hicieron una reinterpretación de De todo suceso, suceso de Avándaro. y ahí la llamaron Macrina. Ah, bueno, pero mira, fue la revista Piedras Rodantes la que descubrió su identidad. En realidad se dice que es Alma Rosa González López, una regiomontana que tenía 16 años, ¿no? Tiempo después, otro güey de la jornada descalificaría la identidad, pero creo que ese ya es otro pedo, ¿no? ¿O tú Sí, sabes? este cabrón que yo también creo, la jornada al ser el tipo de periódico que es, Ujú. se encargaron de decir que era una chica de la Ciudad de México y que cuando se desnudó era mayor de edad. Ya sabes, como para intentar... Pues para taparle el ojo al macho y porque todos los medios de comunicación fotografiaron a esa mujer, güey. Ajá, entonces yo creo que un poco para defenderse o Porque yo creo que para protegerse fue cuando dijeron, ah, no era una menor de Monterrey, era una mayor de edad de la Ciudad de México. exactamente, güey, ¿no? Porque, güey, ¿cuántas veces no se utilizaron esas fotos para denigrar el movimiento juvenil de aquel Así entonces, ¿no? es. Pero si de repente se explota que todos estaban utilizando la foto de un menor de edad para descalificar un movimiento, güey, los descalificados iban a ser ellos, güey, Así por es. pinches cochinos, güey. Entonces yo creo por eso, sí, yo concuerdo contigo. Los de la jornada han de haber dicho, no, invéntate otro pedo, porque si Sí que decimos era esto, mayor de edad. ajá, güey. Ajá. Pero bueno, hasta ahí vamos a cortar la historia de la encuerada de Avándaro, güey, porque pues en realidad no hay mucho que sacarle, ¿no? De hecho, me parece que ni siquiera la entrevistaron ni nada, güey. O sea, la hicieron a un lado completamente. Usaron su cuerpo para lucrar, para utilizarlo políticamente en contra de un movimiento. Se especuló mucho al respecto, pero pues vamos a dejarlo ahí, güey, ¿no? Otra de las cosas importantes del Festival Avándaro es que lo cancelaron. ¿No? Fue Cancelaron la transmisión. cancelaron la transmisión. Y la transmisión en ese entonces fue patrocinada por Coca-Cola, ¿no? ¿Y quién crees que era el presidente de Latinoamérica en ese entonces de Coca-Cola, güey? Vicente Fox. No manches, güey. Ya desde esa época andaba de Pacheco. Ya andaba así. ¿Cuánto te apuesto a que el Vicente Fox de aquel entonces, güey, repudiaba la marihuana, güey? No Bueno, creo, no, no. bueno, incluso te puedo casi jurar, güey, que el Vicente Fox de cuando era presidente, güey, repudiaba la marihuana y ahorita el cabrón vive de eso, güey. El Huevo que Vicente sí, güey. Fox de ese entonces repudiaba al Vicente Fox de actual, así como Andrés Manuel. Así como Andrés Manuel ha de repudiar el Andrés Manuel de ahorita, ¿no? Así es. Pero bueno, la transmisión fue cancelada por el gobierno cuando la banda Peace and Love interpretó los temas de marihuana, de marihuana, y We Got the Power, que es Tenemos el Poder. Que esa era como que todo el referente, era un himno nacional en contra del gobierno. Sí, pero en inglés, güey. Eh,
Es lo que decíamos cuando hablamos de Botella de Jerez, en Ajá. otro de los capítulos. O sea, el pinche rock era hasta en inglés, güey, ¿no? Era para. Hasta dentro de la misma banda, güey, estaba mal visto que cantaran en español, güey. Pero bueno, ya. Y obviamente iban a cancelar esa transmisión, güey, porque estamos de acuerdo que We Got the Power y Marihuana eran temas controversiales para el México de aquel entonces, ¿no? Así es. Ya estaban planeando cancelar el rock completamente y esto es el candado que le puso a todo este pedo, ¿no? La cerecita en el pastel, ¿no? Bueno, después se dijo que las cintas fueron confiscadas por el gobierno. Pero eso es mentira porque fíjate que Carlos Alarraqui en esos años era operador de cámaras de Telesistemas Mexicanos, ¿no? Y grabó la mayoría del evento. Sin embargo, al regresar a la Ciudad de México, Emilio Azcárraga, el tigre, o sea, el Azcárraga malo, no el Azcárraga estúpido, sino el Azcárraga malo, Sí, no el que está ahorita haciendo el... ordenó, por presión de Luz Echeverría, obviamente, que las cintas fueran resguardadas en una bodega en Tijuana. ¿No? Ese tema está muy cabrón, güey. Debíamos de darle un capítulo completo, si no al Tigre, a Televisa entero, güey. Y solo Televisa de aquel entonces, ¿no? Bueno, se pensaba que el gobierno había confiscado las cintas, pero la realidad es que se destruyó en un incendio que hubo en las bodegas, esas bodegas de Tijuana, güey. O sea, esas bodegas se incendiaron y se desapareció gran parte del acervo histórico de lo que fue Avándaro, Sí, güey. hay pocas que han sido rescatadas en diferentes documentales o películas que hablan más o menos de la época del Del- evento. Pero vamos a dedicarle un capitulillo a Avándaro para hablar más a fondo de eso, ¿no? ¿Qué te Ajá. parece? Pero bueno, hasta ahí quedó esa parte de las cintas de Avándaro, güey. ¿Cómo ves? Bueno, ya para terminar el tema, güey. Definitivamente, como lo dije en la primera parte, güey, la alarma fue como que pieza fundamental para que el gobierno decidiera, por cancelar el rock en México, en definitiva, ¿no? Y también sirvió para estigmatizar a la banda, güey, ¿no? Incluso lo vemos en pinches personajes como Vulgarcito de la Carolina de Ambrosio, lo vemos con los personajes de Héctor Suárez, ¿no? De que se visten como chavos banda y que estos güeyes eran pues, repudiados por la sociedad, ¿no? Tenemos la misma película de ¿cómo se llama esta película muy rifada? ¿No? La de Intrépidos Punks, en donde los punks son malos, güey, Ajá, de Mad Max en la ciudad, güey. con el negro Araiza, ¿no? Me parece que sí, güey. Hasta la rola la hace el Tri, me parece, güey. Ajá. Pero bueno, ese es el tema de Avándaro, güey, como que de los temas que más habló la revista, bueno, de los que habló dentro de la revista, porque en realidad, aunque la portada de la alarma hacia Avándaro fue escandalosísima, en el interior de la revista en realidad no habla mucho, güey. Porque no hubo mucho, güey. Sí, te habla de lo de la encuerada y Pero lo recalcan mucho. O sea, en realidad es un reportaje muy pobre el que hace la alarma al respecto, güey. Es lo único que le puede sacar. se Ya, enfocaron, punto. dentro de la revista se enfocaron en unos par de sucesos que ocurrieron ahí cuando el evento se saturó porque llegaron cerca de 500,000 personas. Ajá. Entonces, pues no, realmente no reportaron el evento tal cual, sino algunos sucesos que vieron Ah, porque ni siquiera se adentraron. haciendo énfasis, obviamente, en la encuerada, güey. Porque en la revista las fotos se ven de lejos, ni siquiera... Exactamente. Es un reportaje muy pobre, a pesar de que la portada es escandalosísima, güey. Pero hasta ahí vamos a dejarle la Bandaro porque necesita su capítulo, güey. ¿En qué otra traes, güey? Mira, yo te traigo otra más chida. Ay, ay, mátamela. Esta ya es del nuevo Alarma. Ajá. Esta ya es del nuevo Alarma, es el número 860 de octubre del 2007. Ok. Mira, a finales del 2007, México se conmocionó ante la noticia de la captura de José Luis Calva, Me suena a José Luis Calva, güey. el caníbal de la Guerrero, Ese imbécil. el poeta caníbal. Ah, sí, sí, sí platiqué en la primera parte, ¿no, güey? Que yo lo vi. Ajá. Bueno, que varias veces me los topé y que con las personas con las que iba decían este pinche darqueto pendejo, güey. Porque No, siempre traía su pantaloncito negro y su camisita blanca. no, una gabardina, güey. Ah, sí, 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 Una, hablaba con la gabardina. ajá. Y diciendo sus poemas y repartiendo sus pinches fotocopias El dobladas, güey. caminando ando. Ajá. Mira, güey, yo que colecciono fanzines, güey, jamás me interesó tener uno de ese imbécil, pero bueno. Que fíjate que ahorita uno de los libros más buscados, que ya se consideran libros ocultos, Ah, es el último que escribió ese cabrón. Ahorita ya vamos a ver, es uno que escribió ese cabrón, ok, que ok. pertenece a la Procuraduría. ¿Ah, sí? La única copia que la tiene la Procuraduría. Y ese digamos que es como, sí, como algo así como un Los Media, Ok. pero es un libro perdido que hay gente buscando.
Bueno, el último, pues tal vez. Más que nada por la historia que tiene detrás, no por el libro en sí. Sí, ajá. Pero Ok. bueno, Ese está interesante, güey. Ajá. Este güey nació en 1969 y a los 2 años perdió a su padre quedando a cargo de su madre. Y ante la muerte del papá y la miseria en la que vivían, pues la madre cayó en el alcoholismo. Su jefa era culera con él, lo castigaba todo el tiempo y se ensañaba, aparte de madrearlo y ponerlo a dormir junto con el perro en el patio. No mames, y seguro el perro era el que le compartía comida al morro, y no al revés, güey. Sí, a pesar de que tenía 6 hermanos, este güey era como ¿Ah, que sí? el... O sea, era el malquerido de todos Así esos. No es, mames, era el Julito de ahí. A los 6 años abandonó su hogar y cayó en las drogas, o al menos eso es lo que dice el mamón. Ah, sí, me parece, ¿no? Porque ese güey me parece que se creó una historia trágica atrás Así de es. él, güey, pero me parece que no todo es cierto, güey. Pero bueno, sigue, sigue, sigue. Su jefa era culera y siempre lo humillaba, principalmente en frente de sus novias. Ujú. De pendejo no lo bajaba, siempre lo humillaba. Ajá, Entonces, pues eso fue como que lo que causó que tuviera cierto remordimiento, cierta ira ajá. hacia las mujeres. Ira, ¿no? No remordimiento, Ahora ajá, sí, sí, que cierta ira. tuviera. Ajá. Sí. En 1992 se casa y tiene una hija. Sin embargo, debido a sus traumas, el matrimonio fracasa y comienza a crecer el odio que sentía hacia las mujeres. Bueno, es que a final de cuentas fue un morro jodido, güey. Y lo jodió su madre, güey. Entonces, pues, ¿qué haces, güey? ¿Cuántas pinches historias no hay de asesinos, güey? Que los jodía a su madre y... mames, ¿no? En 2004, este cabrón, ya en una nueva relación, Obviamente. así de la nada, de repente estalló con la pareja en la que se encontraba, que tenemos los nombres, pero por respeto no los vamos Sí, a no, no, no. decir porque estalla este cabrón y le empieza a golpear Ujú. y le empieza a torturar. La asesina, la mutila y la mete en costales, Ok. ¿no? Para deshacerse del cuerpo. Ujú. Esa es la primer víctima que se conoce de este cabrón y se conoce después de las investigaciones, Ujú. porque al momento no se sabía. Ujú. La segunda víctima fue una prostituta de la Merced que lamentablemente nadie reclamó y nadie lloró. Bueno, desgraciadamente la realidad que viven muchas de estas trabajadoras sexuales, ¿no? Por desgracia. Hasta este momento este culero seguía impune, pero con su tercer víctima se la peló. Ujú. Los familiares de esta chica dieron aviso a las autoridades y ante la presión que ellos mismos ejercieron, porque ya sabemos que a la fiscalía le vale madres, Sí, tienes que ir a presionar, güey, para que se hagan su chamba. se logró dar con el paradero de José Luis Calva. Ujú. El 8 de octubre del 2007, la policía ya estaba rondando el departamento de este ojete. Ujú. Estaba en la colonia Guerrero, pero cuando llegó y vio a la policía, se echó a correr. Pero al cruzar la avenida, me parece que era Rosales o Guerrero, al cruzar, un taxi lo atropelló. Los taxistas rifándose. Y en la revista El Alarma aparece ese cabrón tirado, todo ensangrentado, y la policía vendándole la cabeza. Está vestido como de negro. O sea, la foto de la portada de la alarma del caníbal de la Guerrero es la del madrazo del atropellamiento, Así ¿no, es, güey? porque como mencionamos en la primera parte de La Alarma, todos los fotoreporteros de esta publicación o de este tipo de publicaciones tienen una especie como de convenio con la policía, con las ambulancias, paramédicos, para más o menos saber qué es lo que está sucediendo. La base de operaciones de todos estos de la Nota Roja es el Monumento a la Revolución. Sí, ya eso ya lo habíamos Y, mencionado. y estando pues, Y la Guerrero prácticamente a queda calles, a cuadras, ajá. ajá, entonces pues luego llegó ese cabrón. Por eso, la foto de la portada de la alarma es ese güey recién atropellado. Así es, porque pues les llegó el chisme luego. Ahí mismo lo atendieron y pues ya ves la foto, ¿no? De ese cabrón. Ajá, sí, exacto. En ese mismo momento la policía entró a su departamento y lo que vieron los traumó de por vida. Ahora, hay otro tema ahí, ¿no? Güey, me parece que es de una investigación mal hecha. Pero a ver, sigue. En un sartén, Ujú. ya dentro del departamento, en un sartén, había un trozo de carne cocida, supuestamente el antebrazo. Había limones, tortillas y salsas. Ajá. En el armario de la habitación estaba el tronco de la última víctima y en el refrigerador los demás miembros. Ajá. Pero es por el pedazo de carne que está frito en un sartén, que es por lo que le llaman el caníbal de la Guerrero, ¿no, Así güey? es. Pero me parece que ni siquiera era carne humana, güey. Ya después las investigaciones comprobaron
que se trataba de carne de la última víctima, O sea, sí. precisamente el antebrazo. Lo que ya después, durante el juicio, este güey dice Ujú, que no la comió, que la estaba preparando para dársela a los perritos de la calle. ujú. Pero pues sí, el juez dijo, no mames, entonces ¿para qué quería salsa, limón y tortillas? Ok, sí, 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 estamos de acuerdo que a lo mejor el güey sí se las iba a comer, pero Este pendejo enamoraba a sus víctimas recitándole poesía que él mismo escribía. Decía ser un dramaturgo muy famoso, aunque siempre andaba valiendo verga Coyoacán, ¿no, güey? vendiendo sus poemarios todos pedorros allí en Sí, güey. Coyoacán. ¿Qué clase de dramaturgo exitoso, güey? Vende chingaderas en Coyoacán, güey, no. Un día este culero ya estando en el bote, salió un cabrón a decir que tenía una relación homosexual con él y que ayudaba a José Luis Camba, que ayudó a José Luis Calva a hacer cachitos a la última víctima. Ah, sí, o sea, según salió Ajá. un supuesto cómplice de este güey, Así ¿no? es, y este cabrón fue el que decía que este güey se las estaba comiendo. Y desde el principio, el alarma fue el que se encargó de ponerle el caníbal de la Guerrero por lo que encontraron en el sartén. Ajá, Este güey siempre aseguró que jamás se la comió. ok. Este güey aseguraba que jamás se la comió y que la estaba preparando para los perros. Pero mira, si a final de cuentas las mató, el tipo ya es infame, güey. Entonces, al diablo, güey. Que Ajá. lo tachen de caníbal, que lo tachen de algo que no es, pues al diablo con la moral de ese estúpido, Así güey. es. Ajá. El 31 de octubre del 2007 se le dictó formal prisión por el delito de homicidio calificado y profanación de cadáveres. Ajá. Fue condenado a 50 años por la muerte de la última víctima. De las otras dos no fue procesado porque aún estaba en la investigación. Entonces, el caníbal de la Guerrero solo está en el bote por un solo crimen, güey. Pues, está muerto, güey. ¿Qué? ¿Está muerto? Sí, cabrón. Fíjate, el 11 de septiembre, Ajá. el 11 de diciembre de ese mismo año, Ajá. lo encontraron colgado dentro de su celda en el reclusorio Oriente con un cinturón. Ah, o sea, entre comillas, Ah, decidió terminar con ajá, su lo vida. corbatearon al cabrón. Ajá. Su hermana, sin embargo, decía que cuando fue a reconocer el cuerpo en la CEMEFO, este tenía marcas de tortura y de violación. Qué bueno. Sí. Además de que decía que el cinturón no le pertenecía. Ajá. Además Ajá. de que, como tú mencionaste hace rato, lo de la investigación, no es posible que los reclusos tengan cinturones, precisamente porque puede incurrir en este tipo de situaciones. Bueno, güey, tampoco, tampoco está permitido que los reclusos tengan teléfonos, güey. Y a mí me han llamado como 5 veces, ¿no? Que te ganaste una Tacoma. O que secuestraron a mi hija, güey. O sea, qué pedo, güey. Bueno, antes de morir y ya estando todo loco, escribió Instintos Caníbales. Es el libro que te digo que tiene la Ajá. y es considerado ahorita un libro oculto. Ok, ajá. ¿No? Buscado por todo lo que lleva alrededor, no por lo que tiene escrito, porque Sí, porque seguramente es una seguramente mamada. el libro es malísimo, güey, ¿no? Pero bueno, es el último que escribió. Ajá, Y. y en ese libro el final auguraba su muerte. Ujú, El protagonista del libro, que evidentemente era este cabrón, ajá. decía que se iba a ahorcar. Y pues, Ah, no, pero ahí se me hace un poco forzado todo eso. sí, Pero sí, bueno, sí. Ajá. ya en su funeral, un familiar de su última víctima entró a la fuerza y trató de abrir el ataúd para ver si el ojete realmente estaba ahí dentro. Ok, Pero pues la policía lo impidió. me impidió. No, Pues es que, ya, eso. qué chido que hubiera entrado este último familiar, güey. Y hubiera hecho, no sé, güey, como la escena de Scary Movie cuando, cuando quieren revivir a la abuela del ataúd. Y que hubiera hecho un desmadre para la familia de este desgraciado, güey. Pero bueno, a final de cuentas, el güey nada más cumplió con, bueno, casi, nada más fue juzgado por un solo crimen, porque el otro fue una trabajadora de Sí que ya no se dio sexual seguimiento. que nunca se va a descubrir porque pues, es el trágico final de muchas de ellas y de la otra pues sigue en investigación, ¿no, güey? Está muy cabrón cómo funciona, güey. Pero bueno, digamos que alguien lo ajustició al cabrón, ¿no, güey? Porque tuvo Así es. señas de... Y aparte hay un par de víctimas más que no fueron, no fueron asesinadas por este cabrón, pero sí sufrieron violencia de parte de él. Pero pues bueno, digamos que ahí fue donde quedó lo de Mira, este cabrón. ajá, el güey ya le cargó el payaso y digamos que sufrió, güey. Esos bichos desgraciados, güey. No entiendo qué pedo con esa gente. Pero bueno, ya me toca a mí. Fíjate que yo tengo un
en el primer capítulo de la alarma lo hablamos, pero ahorita quiero profundizar un poco de este pedo, porque descubrí algo muy interesante del tema, güey. ¿Y a qué voy? Yo quiero hablarte de los mujercitos, ¿no? Que los retomamos un poco en el primer capítulo, pero ahorita quiero profundizar, ¿no? El término mujercitos fue creado en los setentas por el mismo Carlos Amuaya Lizárraga, güey. Él fue el mismo, él mismo fue el editor de La Alarma, el primer editor, el que creó el término mujercitos, güey, ¿no? Y lo utilizó como un sinónimo de hombre afeminado. ¿Qué es eso? Pues un sinónimo de homosexual, güey. Punto, ¿no? En aquel periódico La Alarma publicó mensualmente una historia de mujercitos, güey. O sea, eso fue lo que me empezó a llamar la atención, ya que me adentré al tema, güey. Mira, el Alarma era semanal, ¿no? Y durante 286 títulos en total, publicó una historia de mujercitos al mes. Está muy raro, güey. ¿Por qué, ¿Por qué le dedicas a una parte de tu revista para hablar de Sí, mujercitos? ya prácticamente una sección, ¿no? Ajá, güey. Como el rincón cubano. Ajá, es una sección sin ser sección, güey. Mira, ahorita digo que está muy raro, está muy interesante, ¿no? Estas 286 historias en total, fíjate, estaban protagonizadas por travestis pertenecientes a las clases populares de México, güey. Y sobre todo, y lo explican en la revista, güey, todas estas tenían rasgos faciales como corporales, güey, de clases indígenas y mestizos. Estamos hablando de que no solo estamos metiendo homofobia, sino racismo, güey. En ese pedo. Desde siempre es un gran problema que tiene México, güey. Somos muy clasistas y muy racistas, güey. Siempre decimos que es pinche güey con cara de indio, güey. Hay que mejorar la raza. Desde siempre se ha manejado eso, ¿no? Bueno, que hacía gala de la homofobia que existía en aquel entonces, ¿no? Obviamente, güey. Así como el estereotipo de la Jota marginada, güey, ¿no? La Jota no es un homosexual promedio. La Jota es homosexual de barrios bajos, güey, que es afeminado, pero muy expresivo en su forma de ser afeminado, güey, ¿no? Estos eran los protagonistas de cada semana en el semanario de La Alarma durante más de 280 capítulos, güey. Eso es tan bien raro, güey, ¿no? Ahora, algo que me llama la atención es que en todas estas historias jamás queda claro cuál fue el motivo de la detención de estos individuos. Nunca queda claro, güey. Siempre te dicen que están en la comisaría, güey, pero nunca te dicen por qué, güey, ¿no? De estos casos, solo 20 estuvieron relacionados con crímenes. Nada más 20, estamos hablando de 280. De 280 solamente 20. Hay que recordar que en los 70s se hicieron muy populares unas madres que se llamaban las racias, ¿no? ¿Y qué son las racias? Bueno, las racias era de tener un grupo de personas que para los prejuicios de los tiempos, pues no encajaban con la sociedad y las buenas costumbres, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Pues que apañaban a cuanto cabrón se les cruzaba enfrente, solo por verse rarito, güey. Nada más, güey. Y esto incluía punquetos, rockers, hippies, hipitecas, pobres y obviamente homosexuales, güey, ¿no? ¿Y qué hacían? Pues los acorralaban, los madreaban, los subían a las Julias, que las Julias son las camionetas de las policías, y los menos afortunados, después de las madrizas, los rapaban con el pretexto de que tenían piojos, ¿no? Sí, 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 me acuerdo que a mi papá siempre, cuando te cortabas el cabello o algo, siempre decía, ¿qué pasó la racia por ti? Ajá. Y ese, ¿qué chingados es eso? A mí también, yo una vez de morro me corté el cabello pelón y me dice, parece que te agarró la racia. Y yo no entendía por Sí, qué, güey. Ya pues, tiempo después era por esto, porque durante los 70s los policías apañaban a cuanto cabrón, güey. Y se los madreaban. Y si eras homosexual y tenías el pelo largo, te rapaban. Y si eras hipiteca, pero eso lo hacían más por la humillación que por realmente que tuvieran piojos. no, obviamente, sí, güey. O sea, si eras un hipiteca con el cabello largo, güey, te rapaban. Si eras un punqueto con la cresca, te rapaban. O nada más por chingar, güey. Nada más por chingar, güey. Bueno, ya que quedamos en claro qué son las racias, ahora explicas por qué de 280 historias de los mujercitos en el alarma, nada más 20 tenían que ver con crímenes reales. Esto era porque las comisarías estaban repletas cada semana y cada fin de semana, pues de gente que apañaban al azar, güey. Nada más, güey, nada más por cómo se veían, ¿no? Bueno, otra de las cosas que me llama mucho de la atención del tema de los mujercitos, güey, fue que en las fotos realmente no te muestran
ninguna peculiaridad de la revista, güey. ¿A qué me refiero? Es que no son fotos de homosexuales golpeados o de homosexuales muertos, no, güey. Son fotos de estas personas posando, ¿me entiendes? Pero ridiculizándolos, No, ¿no? no, Ni eso es siquiera lo eso. gracioso, porque uno pensaría, güey, que por los prejuicios de la época, pues las policías y los mismos periodistas obligaban a estas personas homosexuales a posar para humillarlas, por así decirlo, pero no, uno pensaría que esas personas están posadas, pero no, ellos posan a sí mismos, en cierta parte como un acto de rebeldía, ¿no? Porque a final de cuentas los agarraron nada más por ser homosexuales, los madrearon y todavía los llevan a la policía y los van a exhibir con las fotos. ¿Qué hacen estas personas? Pues si ya me vas a sacar una fotografía, voy a salir a mis anchas a la fotografía, güey, y voy a salir como una reina que soy, güey. Entonces se aguantaban los madrazos y posaban ellos, güey. Está muy raro, güey, ¿no? Porque había cierta complicidad entre policías, reporteros y estas personas homosexuales que se les permitían ciertas cosas, güey. Una de ellas salía en las portadas de la alarma, pero posando. Y a esto me lleva a la otra parte interesante de este tema, güey. Después leí un estudio del caso en la actualidad y me puso otra perspectiva sobre esta rara complicidad que hay, ¿no? Ya que en una de las fotos sí existían ciertos datos o incluso códigos. Eso fue lo que me llamó la atención, porque leí este periodo, en la descripción del video voy a poner el libro y la señora que escribió este libro, pero ella detectó que en todas estas historias de la alarma, en los pies de fotos, hay ciertos códigos, güey, ¿no? Que servían para estos, mira, fíjate, te lo voy a explicar con un ejemplo, ¿no? En uno de los pies de fotos de estas personas, de estos homosexuales que venían posados, dicen que son actores de bellas artes. La verdad es que son mujercitos. Y en ese mismo texto dice que las puedes encontrar lunes, miércoles y viernes de 4 a 6. ¿Qué te hace pensar? Ese es un código, güey. Es un anuncio, ¿no? Es un anuncio, exactamente, güey. Aquí hay algo bien raro que estaba haciendo la alarma, güey. Básicamente la alarma estaba funcionando como una página de encuentros homosexuales, en donde criminalizaban al homosexual, pero no al cliente. ¿Me entiendes? Estaba muy raro. En todos los pies de páginas de estas fotos, siempre el texto es muy agresivo hacia la persona homosexual que está travestida, ¿no? La segunda parte es que dan ciertos códigos como en dónde encontrarlos y en qué horario encontrarlos. Y después, es como que un anuncio de citas. Es el grinder Ajá, de los el 80s. alarma era una clase de grinder, este, para las personas homosexuales de los 70, güey. Pero lo que es muy raro es que el texto es completamente ofensivo, ¿no? Porque los textos de la alarma los tachaban de degenerados, de enfermos mentales, de que era asqueroso lo que estaban diciendo, pero por otro lado en cada pie de foto te venían códigos que Sí, te... horarios y direcciones de dónde Ajá, encontrar. eso es algo muy raro, güey. Criminalizando al homosexual, pero no al cliente, güey. ¿Me entiendes? Porque a final de cuentas, el cliente promedio de la alarma era un señor de familia, güey. O sea, sí me entiendes a Sí, qué es sí, lo que sí, voy, sí. güey. A que, sí, hasta cierto punto, el alarma ayudaba a todos esos homosexuales de closet con familia a encontrar a su chico, güey. Y no ser mal vistos por estar viendo ese tipo de publicaciones, Exactamente. porque esa misma publicación está reprimiendo, Ah, digamos. sí, mira, en el texto, cada que había un texto sobre estos mal llamados mujercitos, el texto era muy agresivo, pero el texto de la foto te daba la indicación. O sea, criminalizaban al gay, pero al señor que era homosexual de closet, bueno, para no comprar una revista de homosexuales, pues encontraba toda la información en el alarma, güey. Es algo muy raro que hacía la alarma con respecto al tema de los mujercitos, güey. Que los ponía, güey, para que los identificaras y los buscaras, güey. Está muy raro. Y si tenemos en cuenta que, como lo dije hace rato, güey, la mayoría de las personas que consumían la alarma eran señores con familia, pues ¿tú quién crees que iban a ser los que iban a consumir a estos mujercitos, por así decirlo? Pues señores, güey, padres de familia, güey. O sea,
Básicamente la alarma... Extremadamente católicos. Ajá, Que güey. a pesar de ser extremadamente católicos, estás consumiendo una revista cuyo contenido es muy agresivo. Exactamente, ¿no, güey? Y si las demás, digamos que, no sé, el lugar en el que trabajes, llegan a ver tu revista, no van a encontrar a ese tipo de anuncios de... Ajá, o sea, por ejemplo, yo soy un señor, ¿no? Ajá, Que odio a los homosexuales, pero compro el alarma porque bajita la mano, durante 280 números de la alarma, ya sé que voy a encontrar al menos en la semana donde encontrar al chichifo al que me voy a chiflar, güey. ¿Me entiendes? órale. Ese, Ese sí está muy interesante para creo, que... creo que ahora sí ya creo que me rebusqué un poquito, pero ahorita ya sabemos a qué me refiero, ¿no? Ajá. Que el alarma durante 280 episodios siempre metió una historia de mujercitos, pero era hasta cierto punto un anuncio para poder encontrar ese mujercito y pues hacer de las suyas, güey, ¿no? Para todos aquellos homosexuales de closet, güey. Está bien interesante, güey. Y dentro de las historias, es que te digo, de esas 280, nada más 20 eran de crímenes, güey, ¿no? Y la que más explotó la alarma de crímenes era ¿cómo se llama? Era una banda de asaltantes que se llamaban las Flores Marchitas. ¿Quiénes eran? Era un grupo de homosexuales que iba a los bares de onda de la época de aquel entonces. ¿Y qué es lo que hacía? Enamoraba a chavos o a señores, ¿no? Ya que los engatusaban, se los llevaban a hoteles, los asaltaban y se iban. Y tuvieron ese modus operandi durante años, porque a final de cuentas una persona no va a ir a la estación de policías a decir, es que yo me fui al hotel con unos homosexuales y me robaron, porque era tabú en aquel entonces. Y si no, Entonces, pregúntale a Fabiruchis. sí, el tema de Faruchis no debería ser tan gracioso como lo es, porque es triste, güey, que una persona tenga que esconder su homosexualidad, güey, Pues sí. y que tenga que decir, fueron unos chavos buena onda, en lugar de decir, no, güey, soy gay y me madrearon, güey, yo soy la víctima, pero todos nos burlamos de Fabiruchis, güey. Es gracioso, pero no debería ser gracioso Pero ese no debería tema. de ser. Ajá, Tienes pero toda la bueno, razón. el tema, uno de homosexuales que sí estuvo que ver con el crimen es el de las florecillas marchitas, ¿no? Que eran estos asaltantes que vivieron en impunidad. ¿Por qué? Pues por el temor a los asaltados de De decir la verdad, denunciar, güey. así es. Porque eran homosexuales de closet, güey. Y estos 20 números en donde sí tenían que ver homosexuales en el alarma, pues eran así, güey, nada más asaltos o riñas. Los otros 260 números realmente no sabes por qué están ahí. Eran anuncios. Eran anuncios, güey. Si el alarma se dedicaba a la nota roja, y cada semana tenía un tema de mujercitos que no tenía que ver nada con la nota roja, entonces ¿qué era? Era un anuncio, güey. El alarma servía para que los homosexuales de closet de la época pues tuvieran un desfogue, güey. Para terminar, vamos con un spin-off de la alarma que era Casos de Alarma. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque junto con el alarma, Casos de Alarma, era una revista muy, muy vendida. La revista Casos de Alarma era prácticamente un cómic, era una fotonovela, ¿no? Como las José de, G. Cruz del Santo. ajá, bueno, no, José G. Cruz era el que lo dibujaba, ¿no? No, José G. Cruz, el enmascarado de plata, Ajá, así se llamaba la revista, era una mezcla entre fotografías y dibujos ajá. que sacó José G. Cruz Bueno, en ok. principios de... Casos de Alarma es una fotonovela. Pero ¿por qué me llamó la atención Casos de Alarma? Fíjate, güey. En Casos de Alarma podemos encontrar casos reales, pero presentados en forma de fotonovela, ¿no? Regularmente se ilustraban casos de crímenes pasionales, crímenes sexuales y pues todo aquello a lo que le podría sacar jugo mostrando las nachotas de una vedette. Sí, como mencionamos hace rato, el Ajá, caso de la encuerada de Avándaro. exactamente, güey. Pero otra peculiaridad de esta fotonovela era que participaban actores de renombre de la época, güey, demostrando lo popular e importante que era la revista en aquellos entonces. Mira, podemos encontrar en el número 97 de febrero de 1973, güey, a un actor ahí medio conocido llamado Héctor Suárez. En serio, acompañado de la vedette Elsa Linares, ¿no? Y ellos representaban el título era La enferma de sexo, donde un pobre hombre, ¿no? Se enamora de una mujer corrompida, güey, ¿no? Y es la historia de cómo Héctor Suárez tiene que soportar que su esposa, sea una enferma de sexo, güey. O sea, ahí tenemos a Héctor Suárez, güey. En el número 103 del año de 1973, está también La Bruja del Amor, protagonizada por Enrique Rocha, güey. De la vocesota. Ajá, el de la vocesota, güey.
En el número 78 del 1972, güey, la brujería sexual con Guillermo Murray. Está muy loco, güey, ¿no? En el número 90 de 1972, güey, el título se llama Sepultada Viva, protagonizada por un muy jovenazo Jorge Ortiz de Pinedo, güey. Jorge Ortiz de Pinedo estuvo en esa madre. No, La historia relata, ¿no? Que es un grupo de juniors que abusan de una muchachita y estos juniors piensan que la matan. Entonces la entierran, pero en realidad no estaba muerta, ¿no? Y la enterraron viva estos hijos de la fregada, ¿no? Bueno, hay otro, que es La Insaciable con Lorena Velázquez. ¿Quién es Lorena Velázquez? Es la del santo, ¿no? la mujer vampiro, la épica vampiro. mujer vampiro, güey, del santo, es Lorena Velázquez y ella protagoniza La Insaciable, güey, ¿no? Este, por eso esta revista era muy popular en México, güey. Porque no solo era un spin-off de una revista muy popular, llamada El Alarma, ¿no? Sino que la fotonovela era protagonizada por grandes estrellas del momento, güey. Es que no solo era popular, era económicamente Sí, rentable. era muy barata, güey. Pero yo creo que sí, era muy barata, entonces la podías encontrar. Y luego barata, popular, y tienes a los actores más cabrones bueno, de los más populares, porque tenemos al Chato Padilla, tenemos a Rosy Mendoza, a Gustavo Rojo, a Jaime Moreno, a Susana Dos Amantes, güey. Tenemos a una gran cantidad de celebridades que están participando en la fotonovela de La Alarma, güey. Y hoy por hoy yo creo que ya todos están avergonzados, pero pues supongo que las Sí. adopciones los llevaron a protagonizar esas fotonovelas, güey. Susana Dos Amantes es la mamá de Paulina Rubio. Y Ajá, güey. actualmente ya se da su taco y es muy mamona, la verdad. Ajá, pero aquel entonces andaba haciendo fotonovelas, güey. Héctor Suárez, Enrique Rocha, todos esos, güey. Participaron en esa revista. Ya con esto terminamos este capítulo. Yo quería mencionar los casos de alarma, no tanto por los casos, sino por lo gracioso que era encontrar a celebridades top de esa época protagonizando fotonovelas de un pasquín casi culerísimo como el alarma, Sí. ¿no, güey? Bueno, con eso terminamos. Segunda parte de la alarma, ¿no? Que la neta fue muy interesante, le podemos sacar mucho jugo. ¿Ustedes en su casa tienen algún tema que querramos que hablemos? Ya sea de la alarma o de otras revistas, o un tema en general que haya pasado en su comunidad, pues mándenlo y con gusto lo platicamos, con gusto lo hacemos un capítulo especial, ¿no? De pedidos de la gente, que estaría bueno hacerlo para llegar a ser esta comunidad, ¿no? Yo creo que bueno, yo creo que ya tenemos bastante gente, entonces yo creo que ya vamos a empezar a buscarnos un nombre, ¿no, güey? Así como los Believers de Justin Bieber. O algo así. Ya deberíamos empezar a tener un nombre para nuestra comunidad. Hay que empezar a buscarlo, ¿no? Nos vemos la próxima semana aquí en el podcast perdido.